Ahora, en esto, cuando vos mencionás el tema del liberalismo, ¿el liberalismo se encarna en qué? ¿Es la masonería en sí? ¿El liberalismo como política globalista? Como, el liberalismo ¿como qué? Es principalmente una filosofía falsa, es decir, una ideología. Y una ideología es una filosofía que, en vez de intentar comprender la realidad, la mutila de acuerdo con presupuestos sesgados, parciales, falsos. ¿Y cuál es el origen de esa filosofía falsa? Pues es fundamentalmente la negación de que existe un orden que Dios ha creado, que ha impreso en las cosas y al que el hombre tiene que adaptarse. El hombre tiene que luchar por ese orden. El hombre lo mejora, porque su acción no es una acción puramente pasiva. El propio Santo Tomás de Aquino dice ars aditant nature. El arte, es decir, la acción del hombre, se añade a la naturaleza. No es que esa naturaleza sea fijista, sea inmutable, no, es una naturaleza que el hombre, al actuar sobre ella, se implica con ella. En cambio, el liberalismo que implica la negación de que hay un orden en las cosas. Luego, si no hay un orden en las cosas, ese orden es creado por la voluntad del hombre. Entonces, esa creación voluntarista de las cosas lleva se concreta en distintos niveles. En política, pues sí, en política es la negación de las monarquías seculares y el establecimiento de la democracia como el producto de la voluntad popular. En economía, pues es, digamos, las consecuencias de una libre acción económica sin límite que lleva en el fondo al capitalismo y el capitalismo que va pasando por distintas fases, claro, siempre más inhumanas y siempre más separadas de la naturaleza de las cosas, como es el capitalismo financiero, que ya quisiéramos el viejo capitalismo antiguo en relación con el capitalismo financiero que aún profundiza esos males. Si nosotros, entonces, en todos los órdenes, esa misma idea matriz central del liberalismo como non serviam, en el fondo, como no, hay una raíz teológica, no serviré. Entonces esto en política lleva a unas consecuencias, en economía lleva unas consecuencias, en sociedad lleva unas consecuencias, en todos los deriva en el marxismo incluso. Y luego del marxismo pegan toda una vuelta para el marxismo, claro, bajo más bien modelo como liberal, reacción. Claro, pero luego lo retoman, lo hacen fracasar y luego el liberalismo viene nuevamente a instaurarse sobre la sociedad y avanza de una manera que es una estatolatría. Digamos, las democracias modernas se han vuelto absolutistas. Sí. Pero tú mencionabas la masonería, querido. Porque son diferentes instrumentos, ¿no? Evidentemente que la masonería y la acción de las logias es un instrumento muy importante en su origen y en su evolución para la difusión de la ideología liberal. La masonería es un agente. Yo no creo que sea el productor, porque yo no creo en el determinismo de las conjuras. Creo que las conjuras existen y creo que detrás de las iniciativas hay personas que deciden, pero no de una manera determinista, sino que creo que esas ideas no son insalvables. Esas ideas, claro, no son insalvables, porque si no, no sé qué estaríamos haciendo esta tarde aquí, porque tendríamos que dar todo por perdido y estaríamos mejor tomando un trago, que no aquí trabajando ahora. Que igual podemos tomarlo, el trago. No, yo soy partidario, o sea que no hay ningún problema. No, y preguntaba esto porque también eso influye en ese liberalismo que probablemente tradicionalmente debe haber sido mucho más light, utilizando el idioma anglosajón, al hoy ese liberalismo acérrimo oculto que son las finanzas, que mueve otros valores, unos desvalores, otras desvalores, ¿no? Es que está claro que el liberalismo, cuando surge de una especie de estadio previo que es la Ilustración, cuando el liberalismo surge activamente a principios del siglo XIX, pues siempre se puede poner el ejemplo de la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII en este caso, de la Revolución Francesa, o lo que es las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz en España, con su repercusión en el mundo ultramarino, sí, claro está. Inicialmente es un elemento, un agente de disolución de una sociedad orgánica, que es la sociedad orgánica de la cristiandad, y en nuestro caso de la hispanidad, con todos los defectos que se quiera, con todas las limitaciones, con todos los errores, con las pegas que se pueda poner a las reformas borbónicas, con lo que se quiera, con los errores como la disolución de la Compañía de Jesús. Bueno, para algunos esto no es un error, pero este es otro tema. Es muy largo. Con lo que se quiera,
Pero ahí hay una sociedad orgánica, una sociedad estructurada, que es la sociedad de la cristiandad. Y el liberalismo se aplica a destruirla. ¿Cómo? Evidentemente, de una manera frontal, a veces, pero replegándose cuando la sociedad reacciona. Por eso todos los grandes conflictos populares en defensa de la cristiandad y de la hispanidad, como el carlismo, como los Pincheira, como las Breñas en el Perú, como todos los elementos, todas las revueltas realistas que concluyen en los cristeros en México, en la Guerra de España del 36. Es decir, hay una serie que son que la sociedad tradicional reacciona contra la agresión liberal. Y entonces la agresión liberal da un paso atrás. En otras ocasiones no. Es una doble estrategia, es una doble velocidad. A veces golpea, a veces simplemente intenta, ensaya, pero luego se repliega cuando ve que no es posible. Entonces, claro está, los gentlemen del siglo XIX, que eran impíos, pero decían, no, la religión es buena que continúe, porque no podemos oponernos directamente a la religión. Lo que nos interesa es limitarla, lo que nos interesa es secularizar poco a poco. Por eso siempre hay algún ingenuo, bien pensante, que cree que las constituciones de los estados liberales del siglo XIX, pienso en las constituciones españolas de 1845 o de 1876, pero pienso también en la Constitución argentina de 1853, siempre hay alguno que dice, no, pero esta es una constitución católica, porque la Argentina era un estado católico, o porque España mantenía la Iglesia como oficial. No, esto es una miopía enorme. Era simplemente que el liberalismo no podía enfrentar de una vez todas las consecuencias implicadas en su falsa filosofía. Entonces, es verdad que a lo largo del siglo XIX hay unas reacciones muy importantes. Es verdad que en el siglo XX estas reacciones van disminuyendo. ¿Por qué? Porque la revolución va avanzando y conforme la revolución va avanzando, las resistencias sociales son menores. Hay un momento en el que lo que se dio, que fue el primer paso, fue la separación entre la Iglesia y el Estado. Sí. Hubo un segundo momento en que ya era la separación entre la Iglesia y la sociedad. Claro. Hubo un tercer momento en el que lo que se pretende es la separación de la Iglesia y la familia. Y hay un cuarto momento en el que ya se trata de la separación entre la Iglesia y la propia persona. Las manipulaciones genéticas, al propio individuo, al último residuo. Ahora estamos entre la tercera y la cuarta, porque todavía la familia en muchos lugares del mundo, sobre todo en el mundo hispánico, resiste con una cierta fuerza política, social, no solamente individual. Y por tanto es objeto de ataques sin piedad. Pero ya estamos viendo la traslación, conforme la familia ha sido disuelta por el divorcio, por las nuevas costumbres, pues se está pasando a la cuarta fase. Entonces, efectivamente, es muy importante comprender que el liberalismo ha actuado de distintas maneras, siguiendo una misma línea, un mismo eje de proyección, que es a lo que tiende, que es lo que busca, que es la destrucción del orden divino. Pero el orden divino, además de ser sobrenatural, es natural, porque la gracia presupone la naturaleza. Esta es la verdad más inconfusa. Y es déspota y criminal. Bueno, es que conforme no van teniendo resistencias, porque mientras hay resistencias, hay frenos. Conforme ya los frenos y las resistencias desaparecen, el despotismo avanza. Lo que pasa es que es un despotismo, la mayor parte de las veces, aparentemente suave. Esto, digamos, cuando uno lee las utopías políticas o las discusiones que algunos autores establecen desde el siglo XIX a nuestros días, por ejemplo, Donoso Cortés, el famoso pensador español, lo plantea en términos muy tajantes como de evolución lineal. El Estado liberal será despótico. Mientras que otros autores, como por ejemplo Tocqueville, el autor francés, que es casi contemporáneo con Donoso Cortés, lo plantea de una manera no lineal, sino dialéctica. Algo así como el liberalismo acabará en la tiranía a través de una debilitación de todos los recursos. Será un poder tiránico, pero suave. Dice, se parecerá a la patria potestad, de los padres sobre los hijos, pero que tendrá por misión, no como la patria potestad, que los hijos alcancen la mayoría, el raciocinio, el autodominio de sí mismos, sino que no lo alcancen nunca. Será mantenerles siempre en la infancia, será tenerles siempre como ganado estabulado.
No, esa idea de una especie de tiranía y un despotismo suave... Una tiranía que no te das cuenta que la estás sufriendo. Es el despotismo democrático, es el totalitarismo democrático. Los autores que han hablado de totalitarismo democrático no estaban haciendo una tontería, no estaban diciendo algo que es contradictorio en sí mismo, sino que puede haber un totalitarismo bajo apariencia suave, mitigada, no bajo la apariencia del campo de concentración. Vamos a ir a un pequeño corte.